y me di cuenta de que el vector de equilibrio tenía que ser fundamental en la estructura del espacio, del colapso. ¿Por qué es el vector de equilibrio la única geometría en total equilibrio entre todas las posibilidades vectoriales? Dejad que os lo enseñe. Si tenéis un vector yendo en una dirección y ese vector tiene cierta longitud, diremos que la longitud del vector es su fuerza. Así que cuanto más largo, más fuerte, y cuanto más corto, más débil. ¿De acuerdo? Para conseguir equilibrio tendría que haber un vector en dirección exactamente opuesta con la misma longitud exacta. Pero ese es un equilibrio débil, porque habría que clavar ese vector. De modo que hubiera una alineación perfecta aquí, si no el equilibrio se perdería, y cualquier fuerza que empujara en cualquier otra dirección rompería el equilibrio. Es muy precario. Así que, ¿cómo incrementaríais la estabilidad? Probablemente añadiríais vectores a 90 grados de los primeros. Ahora habéis incrementado el equilibrio, ¿vale? Sin embargo, los bordes de vuestra geometría tienen vectores más largos que los vectores que van hacia el centro. Puesto que son más largos, son más fuertes y por tanto vuestra geometría explota. No funciona. ¿Qué haríais para intentar corregir esto? Probablemente añadiríais vectores a 45 grados de los anteriores. Pero si hicierais esto, entonces los vectores de contorno son más cortos que los vectores hacia el centro. La geometría implosiona y todavía no tenéis equilibrio. ¿Cuál es la solución? Por tanto, la solución es el hexágono. Porque el hexágono tiene vectores de contorno que tienen exactamente la misma longitud que los vectores hacia el centro. Es la única geometría que hace eso. Ahora tenéis equilibrio. ¿Y qué forma tiene en 3 dimensiones? Tiene la forma del vector de equilibrio. Esta geometría que hay aquí. Vale. Vector de equilibrio. Son 8 tetraedros apuntando hacia adentro. Bien. Esto puede pensarse también como 4 hexágonos intersectándose. ¿Lo veis? El rojo en el contorno, el azul en el ecuador, y luego 2 más intersectando en el centro. ¿Lo veis todos? Hay uno rojo, un hexágono en el contorno. Perdón, 4 hexágonos intersectándose creando equilibrio en el centro, o singularidad. Y fijaos que hay 12 vectores irradiando a partir del vector de equilibrio. Por tanto, hay 12 vectores irradiando desde el centro y hay 12 vectores de contorno. 24 vectores. Estos números aparecen en la mayoría de textos de civilizaciones antiguas. El 12, el 24, etc. se encuentran por doquier. Los 12 ángeles, con la singularidad en el centro. Los 12 apóstoles, con Emmanuel en el centro, la singularidad. Los 24 ancianos en la tradición cabalística, etc. Así que estaba realmente asombrado de haber descubierto esto, pero mi geometría todavía estaba en desequilibrio. Es decir, en esta geometría de las 2 matrices isotrópicas de vectores, el vector de equilibrio en el centro tenía todos sus octaedros llenos. Eso significa que cuando el vector de equilibrio está en el centro, las estructuras piramidales
son completadas con octaedros. Pero los octaedros del contorno estaban incompletos, así que todavía tenía asimetría. Así que volví a la pizarra en mi furgoneta, intentando... tenía esto en mi cabeza y me di cuenta de que algunas caras en los octaedros no están cubiertas, de modo que es asimétrico. Así que decidí que debía seguir añadiendo tetraedros hasta obtener simetría. Seguí añadiendo tetraedros y, para cubrir todas las caras, tuve que añadir 24 tetraedros a los que ya había. Por tanto, una matriz isotrópica de vectores son 20. La otra son 20. Esto hacen 40 más 24 hacen una matriz de 64 tetraedros. La matriz de 64 tetraedros encaja con muchas cosas. Os voy a echar una mano. Hay 64 codones que generan los 20 aminoácidos de vuestra estructura del ADN. ¿Correcto? Bien. Cuando descubrí la red de 64 tetraedros, me di cuenta que era el cuanta, a través del cual la simetría estaba presente en todas partes. Y realmente se generaba equilibrio en el centro. Pero lo que realmente me emocionó es que me di cuenta de lo que había construido. Lo que había construido era una estructura fractal, igual que la estructura fractal que había construido al principio, pero está en coordenadas esféricas de 3 dimensiones. La única estructura fractal en coordenadas esféricas de 3 dimensiones real que encontraréis. ¿Veis todos el vector de equilibrio en el interior y luego el vector de equilibrio en el exterior? Esto sigue creciendo hasta el infinito. Y vi que el radio del vector de equilibrio interior es exactamente la mitad del radio del exterior. Así que la geometría crece fractalmente. Pero no solo eso. Los fractales son octetos perfectos. ¿Lo veis? Así que estaba muy emocionado. Dios mío, aquí está. La estructura del vacío. Equilibrio hasta el infinito, desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño. Y luego vi además cómo esto estaba construido. Sí, se construye de esta forma. A ver si puedo soltar algunas de estas cosas. De hecho, voy a necesitar esto. Me di cuenta de lo que había construido. Había construido una matriz basada en 8 tetraedros estrella, cada uno formado por 8 tetraedros. ¿Correcto? Todos reuniéndose en el centro para formar la red de 64 tetraedros. Pero al hacerlo, las 8 estrellas juntándose, de acuerdo, aquí solo veréis 6, más la que está delante, y luego hay otra más que no veréis. Así que las 8 estrellas, al juntarse, formaban el vector de equilibrio en el centro. ¿Por qué es esto importante? 8 tetraedros estrella están formados por 8 tetraedros apuntando al exterior. Radiación. Al juntarse generan el vector de equilibrio, el cual son 8 tetraedros apuntando al centro, generando contracción. Por tanto, ahora
no solo había encontrado la geometría del equilibrio, sino que había encontrado la única matriz fractal en 3 dimensiones y generaba expansión y contracción. Exactamente todos los axiomas que había establecido por mi cuenta cuando empecé esta investigación sobre la geometría del espacio. Sabía que tenía la estructura fundamental del espacio, sabía, sin duda, estaba viendo, bien dados cuenta, si realmente tenemos la estructura fundamental de la creación, entonces la tecnología basada en este conocimiento va a conectar directamente con un potencial energético infinito, un potencial infinito de gravedad, un potencial infinito de regeneración, etc. Estamos hablando de un cambio muy importante en nuestra manera de hacer tecnología. Así que estaba muy emocionado y luego un puñado de personas de Inglaterra, llamados groupies, personas que miden y fotografían los crop circles, los círculos de las cosechas, ¿de acuerdo? Sé que círculos en las cosechas, ya sabéis. Hay escritos científicos que acaban de ser publicados en revistas científicas de expertos sobre los círculos de las cosechas, porque muchos de ellos no pueden ser explicados con lo de que hay muchas personas que van al campo de noche a pisotear el terreno, Danga Dave bebiendo moonshine, asustando a todos. Algunos no pueden explicarse fácilmente y de hecho se acaban de publicar escritos en revistas especializadas diciendo que podría tratarse de una nueva fuente de energía. Pero los groupies de los que estoy hablando decidieron en 1997 que si alguien estaba intentando comunicarse con nosotros mediante los círculos en las cosechas, quizás deberíamos responder. Así que se fueron a los círculos de las cosechas y escribieron con letras grandes pisoteando el suelo. ¿Qué necesitamos saber? Buena pregunta. Y el siguiente crop circle que se produjo fue el mayor hasta el momento. Y es este. ¿Hemos visto esto en algún sitio? Esto es lo que hemos estado hablando esta mañana. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bueno, es genial que nos dieran esto. Incluso lo hicieron de manera que no es reproducible por Doug y Dave bebiendo moonshine. Porque todo el heno está tejido de modo que tiene efectos de luz y sombra, mostrando los vértices, los bordes de tetraedros en 3 dimensiones. Esto no es fácil de hacer en plena noche. Así que era enorme. Fue el más grande hasta el momento. Y era mucho mayor que cualquier cosa anterior. Y curiosamente, estaba situado cerca de una antigua ubicación sagrada. Y luego, al cabo de unas semanas, el siguiente crop circle era otra interacción de la misma cosa. Así que insistían en ese patrón. ¿Qué necesitamos saber? ¿Lo pilláis? Fijaos en la geometría fractal tetraédrica. ¿Correcto? ¿Cómo encajar el infinito en un espacio finito?